en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Cuando nosotros vemos la Biblia, y de hecho cuando leemos la Biblia, siempre debemos estar pensando en una cosa. Debemos estar pensando en contexto. He escuchado tal vez canciones, personas decir que toda la Biblia es para mí, aunque sí, toda la Biblia es para mí, pero no todo promesa, tal vez no toda instrucción y no todas las cosas son para mí, pero yo puedo aprender de todo. Y es algo que nosotros vamos a aprender esta mañana, pero cuando yo leo, por ejemplo, estoy leyendo Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Yo pienso muchas veces en el contexto. Y una de las cosas en que pienso es que esto no es lo que quería Dios. Dios no quería reyes. Dios quería ser rey de Israel. No quería un intermedio, no quería un rey en Israel. Pero nosotros vemos en el aquí atrás, en el tiempo, nosotros vemos que Israel estaba viendo alrededor y estaba viendo los filisteos, estaba viendo otras naciones y ellos estaban nombrando rey. Y parece que ya estaban un poco más organizados. Entonces Israel dijo, bueno, nosotros también queremos rey. Samuel dijo, nosotros no necesitamos rey. El sacerdote, el profeta en ese entonces dijo, no necesitamos rey. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron un paro nacional. Dijeron, nosotros queremos rey. Y punto. Entonces Dios dijo, bueno, está bien. Si eso es lo que tú quieres, es lo que ustedes tendrán, pero quiero que sepan que esto será el principio del fin. Que este rey va a destruir. Y es lo que nosotros vemos a través de los reyes, que nosotros vemos que esto no es de Dios, esto no es lo que quería Dios, pero igual Dios concede. No es decir que Dios no obraba. Y eso me da mucho ánimo, porque yo sé que muchas veces yo meto la pata, yo muchas veces ya me equivoco, muchas veces yo hago cosas que tal vez no debo, pero a pesar de todo eso, Dios igual obra en mí. Y eso me da ánimo a saber que cada día es un nuevo día para Dios y yo puedo seguir adelante. Y algo que nosotros podemos ver en Primera de Reyes, aquí nosotros estamos en el principio de ese reino, que ya primero es Saúl y después David y después Salomón. Y ahora nosotros estamos viendo que se divide el reino. Ya el hijo de Salomón, Roboam, toma una parte y otro hombre, Jeroboam, toma otra parte. Y Dios quiere usar a Jeroboam, quiere usar los dos, pero Jeroboam dice, no, las cosas que yo sé que Dios me quiere usar, pero no quiero ser usado por Dios. Y esa es prueba de que Dios no es dictador. Dios no pone una pistola aquí en nuestra cabeza y decir, tú me vas a servir. No. ¿Tú vas a hacer eso? No. Dios, a través de su Espíritu, obra en nosotros y Él quiere que nosotros demos una prueba de amor. Que nosotros estemos probando nuestro amor para con Él. Y aquí nosotros vemos que hasta que viene el profeta, los que anuncian el evangelio, los que predican la paz, los que predican el evangelio, son mensajeros de amor, muchas veces mensajeros
habrán mensajes malos y cuando hablamos del pecado, a veces es un mal mensaje o mal mensaje, pero tal vez mal tomado, pero no es un mal mensaje. Porque yo digo a las personas que cuando los pastores y con nosotros hablamos del pecado, nosotros lo hacemos muchas veces en amor, pero siempre debe ser cada vez en amor, aunque a veces personas lo hacen, pero vez tras vez. Pero porque sin saber sobre el pecado, ¿cómo vamos a conocer la gracia del Señor? Pero a través de conocer el pecado, nosotros ya podemos saber qué es la gracia. Y yo sé que yo soy pecador. Entonces, como yo me doy cuenta de que soy pecador, y hace muchos años también cuando yo acepté a Jesucristo como Salvador y yo conocí a Jesucristo, ya conocí la gracia del Señor. Solo porque yo conocí mi pecado, podía ver mi pecado. Entonces, cuando personas hablan del pecado, y hay personas que dicen, no quiero que me hablen de mi pecado. Pero cuando hablan del pecado, sabemos que realmente es el amor de Jesucristo, porque a través de ese pecado nosotros ya podemos conocer a Jesucristo. Y aquí nosotros vemos en 1 de Reyes capítulo 13 un profeta que habla del pecado, pero el rey realmente no quiere escuchar. Pero ese profeta tal vez hace una mala cosa, pero podemos ver tal vez no necesariamente la gracia de Dios, pero podemos ver lo que hace Dios. Pero vamos a aprender aquí de este capítulo 13 y solo vamos a leer los primeros versículos de Primera de Reyes capítulo 13. La Biblia dice así: y aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar, gracias, para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Y aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: préndele. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Oremos. Dios, muchísimas gracias por lo que nosotros estamos viendo esta mañana, por cómo tú ya has obrado en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí esta mañana, estamos viendo porque tú ya has obrado en nuestras vidas. Y Dios, yo te pido esta mañana que tú nos ayudes a no solamente oír tu palabra, sino hacer tu palabra. Gracias, Dios. Ayúdanos a estar atentos. Y como siempre, si hay una persona aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, que hoy sea el día. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Entonces, aquí nosotros tenemos un tiempo difícil. Jeroboam ya ha dicho: Dios, yo sé que tú quieres que yo te sirva, pero no quiero servirte. Entonces lo que hace Dios es que en vez de decir: ok, está bien, tú en tu esquina, yo aquí en el cielo, yo puedo estar aquí
No me molesta si tú no quieres nada que ver conmigo. Yo estoy aquí con los ángeles y estoy aquí con otra persona. Entonces ya podemos jugar fútbol, podemos jugar los juegos de video. Ya nosotros ya podemos ocuparnos de otras cosas. Nosotros no necesitamos nada de ustedes. Pero Dios no hace eso. Dios igual en un estado de descarriado, Dios igual tiene misericordia. Y Dios dice, ya me siento mal por este hombre. Me siento mal. Es interesante que Dios no siente enojo. Dios no está enojado. Hay personas que dicen, no, los cristianos son mis enemigos porque yo soy ateo, y he escuchado esos debates de personas que los ateos contra los cristianos, ustedes son mis enemigos. Pero puede ser que nosotros seamos los enemigos, pero yo he dicho a los ateos, ustedes no son mis enemigos. Porque yo sé que hay algo espiritual detrás de ese pensamiento. Algo espiritual detrás, hay una necesidad espiritual y tú no eres mi amigo o mi enemigo, tú eres mi amigo y yo quiero que conozcas a Dios que yo conozco. Entonces Dios siempre obra en gracia. Al menos es lo que nosotros estamos viendo en la primera parte. Entonces Dios está mandando un profeta, un varón. No dice su nombre, solamente dice que es un varón, un profeta de Judá. Ahora, ese profeta de Judá, obviamente es del reino del sur. Israel también tenía sus profetas, pero estaba en rebeldía. Entonces, nosotros no sabemos por qué Dios había mandado a este profeta a Israel, pero nosotros sabemos que él sí lo había hecho. Entonces, ese profeta, vamos a ver un poco más de ese profeta, porque esa es realmente la primera lección que nosotros necesitamos aprender esta mañana. Cuando el rey ve ese profeta y se cae la ceniza del altar, el rey se enoja. Dice, ¿cómo se atreve una persona a entrar aquí a meterse con mis cosas? A meterse en mi vida? Yo estoy bien y si no fuera por él no se habría caído esa ceniza. Pero hay que reconocer que no estaba ofreciendo sacrificios a Jehová, sino estaba ofreciendo sacrificios a un becerro de oro, a una imagen. Entonces Jeroboam se pone bravo y dice, un momento, eso no está bien, no deben hacer eso. Entonces, nosotros vamos a seguir aquí en versículo 6 o versículo 5. Que extendió la mano, en versículo 4, el rey extendió la mano, pero se secó la mano y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y derramó la ceniza del altar conforme a la señal de la que el varón de Dios había dado por palabra de Dios de Jehová. Entonces, versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, que nosotros vemos que de repente cambia su forma de ser, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces yo estoy pensando cuando estoy leyendo esto es ridículo. Este hombre ni está adorando a Jehová. Está en la mitad de un servicio, un culto, ofreciendo ceniza a un Dios falso. Dios no tiene nada que ver con esto, no tiene que meterse en esa cosa, pero aquí viene el hombre, ese profeta, y allí nosotros podemos ver que él dice, esto no se debe hacer. Se cae el altar, se cae la ceniza, el rey se pone bravo, pero después se seca el brazo.
y ya no puede usar el brazo. Entonces, de repente, el rey, en vez de adorar a ese becerro, en vez de o se suplicar a ese becerro, en vez de decir, oh, por favor, becerro, por favor, vaquita, 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 por favor, como nosotros decimos aquí, no, bueno, sana, 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 nosotros, no, con ese sapo que nosotros tenemos y cara de rana, lo que sea, o mete no cara de rana, pero el rey no hace eso. El rey se da cuenta, un momento, esto es de Jehová. Entonces está diciendo al profeta, por favor, ore por mí, que Jehová, no dice un Dios por allí, sino que Jehová me sane. Porque Jeroboam ya sabe de dónde viene la sanación. ¿De dónde viene la bendición? ¿De dónde viene? Entonces eso me dice, ay Dios, igual tiene misericordia. Porque Dios pudo haber dicho, un momento, ok, si tú prometes que me vas a amar, si tú prometes que vas a destruir ese becerro, si tú prometes que vas a seguir esto en Israel, ahí es cuando yo te voy a sanar. Pero hasta mientras ya no voy a sanar nada, pero no es lo que hizo Dios. De inmediato sanó su enfermedad. A veces cuando veo cristianos y no cristianos, a veces me pregunto, pero Dios, ¿por qué a veces los cristianos tenemos que sufrir tanto? Y parece que hay personas, hay corruptos, hay malas personas ahí, parece que se gozan de la vida, parece que ya tienen la vida hecha, parece que no tienen ningún problema, tienen salud durante COVID. Entonces yo estaba pensando que Dios, ahora es tu oportunidad de brillar. Ya mata a todos los malos. Pero no es lo que hizo Dios. A lo mejor algunos malos sí se murieron, pero también se fueron algunos buenos. Entonces, porque nosotros estamos viendo las cosas de, bueno, esa persona es mala, esta persona es mala, esta persona es mala y esta persona buena, 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 buena. Pero Dios no ve en esa forma. Dios ve como oportunidades. Aún en el reino, y todo eso no es lo que quiere Dios, pero con Dios es una oportunidad. Dios no nos necesita. Dios no necesita esta iglesia. Dios no necesita mi alabanza. Dios no necesita mi ofrenda. Dios no necesita mi servicio. Dios no me necesita. Y Dios no te necesita a ti tampoco. Pero nos da una oportunidad de amarlo a Él. Y tenemos que saber que nos ama, pero hay una oportunidad ahora de amarlo más y conocerlo más y estar con Él más y hacer que otros lo conozcan también. Entonces es la grandeza de Dios. Y Él sanó a este rey. Entonces en versículo 7 dice, el rey dijo al varón de Dios, ese profeta, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Un momento. Ay, ya el profeta ya tiene este rey exactamente donde quiere. Ya tengo ese puesto. A lo mejor me va a dar un buen puesto, me va a dar un buen carro del último modelo, me va a dar tal vez uno de esos camellos, unos de los últimos modelos, un caballo, tal vez unas esposas, tal vez mucha plata. Ya no voy a tener que preocuparme por nada
porque ya el rey, ya yo sané, estaba allí, entonces el rey estaba enojado, pero ahora está feliz y ahora quiere darme algo. Y eso es una tentación por la plata, por el dinero, lo que hacemos y lo que hacen algunos pastores y predicadores. Y yo conozco a algunos que solamente quieren ministrar a las personas que tienen plata. Porque dice que, bueno, esa persona me dan. Entonces, cuando tiene plata, ok, ya tiene plata aquí. Y hasta aquí, ya tú puedes sentarte aquí, tú puedes hacer lo que quieres y tú puedes, bueno, vamos de vacaciones juntos, ya vamos a hacer esto. Y hasta aquí en la iglesia uno puede ver una lista de personas y cuánto dinero que ya ellos dan en las ofrendas. Entonces, es todo por la plata. La plata, la plata, la plata. Gracias a Dios, en el cielo no hay plata. Y ya no tenemos que preocuparnos por eso. Pero no es lo que dice ese hombre, ese profeta. Versículo 8 dice, el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenando por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces el profeta hizo bien. Él tenía la orden de Dios, ok, tú vas a Jeroboam en Israel, pero justo después de predicar contra él, tú vas a regresar por otro camino. No vas a estar allí. No vas a ir a ningún otro lado, solamente vas a regresar. Vas a ir y vas a regresar. A lo que venimos. Lo que yo tenía que decir a mis hijos y a veces tengo que decir a mi esposa, aunque a ella no le gusta tanto ir bueno, si vamos a un mall, a lo que venimos nomás. No vamos a estar ahí haciendo diferentes cosas y viendo y pasando mucho tiempo. A veces vamos de compras, a lo que venimos nomás. ¿Sí? No vamos a estar comprando, aunque muchas veces soy yo que déjeme ver si ella dice, bueno, solamente necesitamos un poco de jugo de esto, o un poco de esto y legumbres. Entonces yo dije, bueno, déjeme ver si hay una especial en mi chocolate. Entonces, si está de oferta, entonces, porque a veces está de oferta, eso es lo que yo hago. Pero a veces, bueno, lo que venimos, entonces, lo que está diciendo el profeta, Dios a ese profeta, no, a lo que venimos, solamente tiene que ir allá y tiene que regresar. Entonces, está bien. El profeta hizo bien, pero nosotros podemos ver que justo después viene otro hombre que había escuchado también otro profeta, un amigo, un pana, un amigo que estaba allí y él también decía, pues había escuchado que había un profeta que había ido a Jeroboam y había predicado contra ese hombre, contra el rey. Entonces dice que ya tengo que ir y tengo que conocer a este hombre. Entonces, este otro hombre, en versículo 14, dice, yendo tras el varón de Dios y le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo a este hombre, ven conmigo a casa y come pan. Y 16, más él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí hay un problema porque este hombre tenía sus órdenes. Ir al rey Jeroboam
regresar a Judá. Es la única cosa que puedes hacer. Pero cuando él estaba ahí parado, yo no sé el estado de este hombre, tal vez estaba un poco cansado, y yo también estaría un poco cansado después de esa situación, y tal vez estaba descansando debajo de ese árbol, y ya viene como otra tentación. La primera tentación fue la plata, y ahora la segunda tentación es el amigo, aunque ni lo conoce, pero ahora es un amigo porque dice que también profeta. Entonces, ese hombre dice, no, yo también soy profeta, ven conmigo a la casa. Nosotros tenemos pan de profeta. Tenemos ahí un lugar, yo también soy profeta, nosotros ya somos panas, somos amigos y nosotros tenemos la misma carrera, servimos al mismo Dios y debes venir y yo quiero conocer más de la obra, quiero saber lo que está pasando y quiero contarte lo que está pasando aquí en Israel. Entonces, tal vez por curiosidad, tal vez por solamente tener compañerismo, tal vez por otra cosa, él dijo, ok, está bien. Seguramente Dios entiende, pero nosotros podemos ver que las cosas no salieron bien para este hombre. Murió. Llegó a la casa, Dios profetiza contra el profeta y dice que ya no vas a llegar a la ciudad donde tú naciste. Y se muere por un león. Entonces me pongo a pensar, Dios, ¿cómo puede ser? Este hombre era profeta. Pero tú tenías misericordia del rey que no te estaba sirviendo, pero con ese profeta solamente porque quería comer un arroz con menestra en la casa de otro profeta. Solo porque quería almorzar con este hombre, porque cuando uno lleva una cosa, tal vez al almorzar en el camping, ya no es igual como una comida en casa. Entonces él llega y digo, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es la cosa, tal vez la primera cosa que nosotros necesitamos aprender de esto. Es que nosotros necesitamos creer en Dios, de ley, creer en Dios. Pero tenemos que confiar en su palabra. Hay muchas cosas y muchas personas que dicen, un ángel me llegó y me dijo esto. Si no está aquí en la palabra, ese ángel no es de Dios. Ay, no, pero ya tenía un sueño. Y ese fue el sueño. Si no está en la palabra. No, pero esta cosa que yo vi alguna cosa. Si no está en la palabra, mi experiencia no vale. Yo puedo ver muchas cosas. Si yo paso muchos días sin tomar agua en el desierto, ya puedo ver muchas cosas. Pero no significa que son cosas de verdad, sino son tal vez cosas de mi propia imaginación que está diciendo esas cosas. Entonces, siempre debemos confiar en la palabra de Dios. Esa es la importancia de conocer la palabra de Dios. Siempre saber, ok, esto es lo que dice Dios, siempre va a cumplir su palabra. Cuando pasamos por pruebas o tiempos de dudas, no es necesariamente esa creencia que nos ayuda, creencia en Dios, más bien es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos ayuda. Uno de los libros más grandes de la Biblia es Salmos, o sea, canciones inspiradas por Dios. Y cuando yo estoy un poco triste, ya leo los Salmos y los Salmos me ayudan. Si yo quiero conocer a Dios, no es a través de una emoción, es a través de esta palabra.
es la palabra de Dios. Y en este capítulo 13 nosotros podemos ver muchas veces en versículo 2, dice la palabra de Jehová contra el altar. En versículo 9 también está diciendo, así me está ordenado por palabra de Jehová. Y versículo 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Entonces todo es por la palabra de Dios. No es por algo en mi corazón. Ay, papi, mami, yo sé que no es cristiano este muchacho. Ay, pero hay mariposas en mi barriga. Y yo lo amo. Y es un buen chico. Pero, ¿qué dice la palabra? Si no es cristiano, nosotros no debemos andar con él. Esas mariposas pueden ser curadas a través de bismutol. Y después de tomarte tal vez unos vasos de bismutol, ya te vas a sentir bien y debes saber que, un momento, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Que tal vez mi corazón está diciendo una cosa, pero la palabra de Dios está diciendo otra cosa. Fue el mismo problema que tenía ese profeta. Pero mi corazón está diciendo, ok, está bien, ya es un amigo, es profeta. Entonces ya debo andar con él. Pero la palabra de Dios decía otra cosa. Y nosotros podemos ver que al final, tal vez, estaba llena la barriga. Tenía un buen arroz con menestra, un buen ceviche de camarón y después de eso una guatita a la Abdalá. Pero estaba lleno, pero murió con la barriga llena. Entonces ese león que se le comió ya podía disfrutar de esa comida, pero no él. Entonces Dios dice en su palabra, y obviamente ha invertido mucho tiempo en la palabra, para poder ayudarnos a nosotros. La segunda cosa, primera cosa, obviamente creer en Dios, pero confiamos en su palabra. La segunda cosa es que Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Yo me puse a pensar en estos versículos que había un hombre, un profeta en Betel, que había escuchado de ese profeta que estaba predicando. Entonces, yo también me pongo a pensar, ok, un momento, Dios, tú llamaste un hombre de Judá, una ciudad, no sé exactamente de dónde, la Biblia no dice, tal vez por Jerusalén, pero unos kilómetros, muchos kilómetros de esa ciudad de Betel, y tú lo llamaste a ir a esa ciudad a predicar contra el rey. Pero nosotros vemos que ese profeta viejo era de esa ciudad misma. Era de la misma ciudad, pero yo pensé, Dios, ¿por qué no llamaste a ese viejo profeta a predicar contra el rey? Él estaba aquí, estaba en la misma ciudad, tal vez conocía al rey. ¿Y por qué no lo llamaste a él para predicar en vez de ese profeta? Tal vez él habría hecho el trabajo mucho mejor. Él ya vivía en la misma ciudad. Tal vez es de allí, tal vez el rey se pondría a pensar, bueno, tal vez ese profeta es de esta ciudad, tal vez sabe algo que yo no sé, tal vez hay más cristianos aquí que yo pensaba. Entonces, Dios, ¿por qué? Pero la verdad es que muchas veces no entiendo por qué. No entendemos por qué Dios nos da a nosotros el trabajo y no a otra persona. Hace muchos años, cuando yo tenía el privilegio de desayunar con un señor que se llama Warren Wiersbe, que era pastor de la iglesia de Moody en Chicago y también escribió muchos libros.
Él, y yo creo que en sus libros también dice la misma cosa, pero también estaba, no solamente yo estaba ahí, sino algunos otros pastores estaban allí. Entonces él dijo, hay personas, cuando él comenzó a hacer sus comentarios sobre la Biblia, él decía, y hasta que decía a Dios, Dios, hay miles de hombres en este mundo que pueden hacer el trabajo mucho mejor que yo. Son teólogos, son personas que ya tienen mucho más recursos, mucho más cerebro. Ellos tienen más talento. Pero Dios dijo, yo sé que ellos tienen ese talento, yo sé que ellos tienen ese conocimiento, esa sabiduría, pero yo quiero que tú lo hagas. Entonces, Warren Wiersbe dijo, entonces yo solamente soy siervo del Señor, y si eso es lo que quiere el Señor, es lo que yo le voy a dar. Entonces comencé mi serie de libros, serie de comentarios sobre la Biblia, serie de comentarios en diferentes libros. Y hay que entender que Dios tiene un trabajo específico para nosotros. No es decir que, bueno, otra persona tal vez pueda hacer el trabajo mucho mejor, pero igual Dios tiene el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Y nosotros, si nosotros somos fieles en ese trabajo, eso es lo que vale. Porque si Dios realmente estaba tan preocupado por la salvación del mundo, ¿sabe lo que haría? Mandaría miles de ángeles del cielo para ver la gloria de Dios. Y allí a lo mejor muchas personas aceptarían a Jesucristo como Salvador. Pero no es lo que ha decidido hacer. Ha decidido usarnos a nosotros. Entonces, cuando pensamos en los grandes predicadores o grandes pastores o grandes cristianos, no es nada comparado con lo que Dios puede hacer. Pero Dios tiene un trabajo específico para nosotros. Y la tercera y la última cosa que queremos ver, obviamente tenemos que creer en Dios, pero solo confiamos en su palabra. Dios tiene un trabajo específico para cada persona. Y la tercera cosa, y aquí nosotros vemos en el versículo 2, es que Dios siempre tiene la última palabra. Y aquí en versículo 2 vemos lo que dijo este hombre cuando él profetizó contra el altar. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Lo que pasa con este versículo es que Josías no iba a nacer hasta 350 años más luego. O sea, ninguna persona que estaba allí escuchando el mensaje de ese profeta iba a ver esa palabra cumplir. Ninguna persona. Pero nosotros, los que hemos nacido después de eso, ya podemos ver que obviamente 350 años no es nada comparado con Dios. Significa que sí llegó a pasar. Josías hizo exactamente lo que dijo este profeta, pero lo hizo casi 400 años después. Entonces, para Dios, el tiempo no significa nada. Tenemos que reconocer que en esa línea de tiempo, de cero hasta lo que sea, nosotros somos un puntito. Pero Dios siempre tiene la última palabra.
Dios siempre sabe lo que está haciendo. Y estamos aquí solo por la gracia de Dios. Tenemos que confiar en la palabra. Tenemos un trabajo específico y también Dios siempre va a cumplir con su palabra. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí esta mañana, la oportunidad de poder ver tu palabra. Y Dios, ayúdanos como cristianos esta mañana, si hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, a hacer exactamente lo que dice tu palabra. Y ayúdanos a saber que debemos confiar en ella, no en nuestro corazón, no en nuestra propia lógica, no en lo que dice otra persona, no en un sueño de otra persona, ni en nuestro propio sueño, ni en nada de eso. Dios, ayúdanos a confiar solamente en tu palabra. Y Dios, ayúdanos a saber que nosotros estamos aquí, tenemos un propósito y tú tienes algo específico que quieres que nosotros hagamos. Y la tercera cosa es que tú siempre tienes la última palabra. Lo que tú dices siempre llega a pasar. No porque tú lo dices 2 veces o 3 veces, sino si tú lo dices una sola vez, va a llegar a pasar. Entonces, Dios, gracias por la oportunidad de poder servirte a ti. Y si hay una persona aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, que hable con una persona esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.